Pues, bueno, he tenido que preparar, como quien decía, este mensaje en un día, en el día de ayer, y gracias al Señor no era un capítulo entero, pero bueno, siempre es un desafío cuando tienes que estar mucho tiempo ahí. Normalmente cuando preparamos un mensaje, a veces es toda la semana, horas y horas, entonces en un día, como comprenderéis, se hace un poco más complicado. Pero el Señor ha dado ánimo y fuerzas y hasta he preparado un PowerPoint. Que vamos, eso es. Bueno, pues nos vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 15, que es lo que nos tocaba. Hechos, capítulo 17, del 1 al 15, ¿vale? Entonces, la semana pasada, Pablo, Silas, Lucas, Timoteo y los que les acompañaban pasaron por Filipos. Ya David nos explicó, digamos, los sucesos allí. Esta semana a Tesalónica y después más adelante veremos su paso por la ciudad de Corinto. Fijaros que en nuestro viaje de novios, el siglo pasado, pasamos por estas ciudades y sentimos algo muy especial al pensar en los viajes misioneros de Pablo y de sus compañeros y los hechos maravillosos que ocurrieron en cada una de estas ciudades. Viajar de nuevo a través de la palabra es un privilegio que tenemos. Ser testigos de las andanzas con Dios de estos hombres, de los milagros y del favor de Dios y su protección, tantos caminos, tantos viajes, tantos palos que recibieron. Nos hemos visto también a lo largo del libro de Hechos que eran guiados expresamente por el Espíritu Santo, que les decía: no habléis aquí, dirigiros aquí, por aquí no paséis. Y hasta Pablo tuvo una visión con una dirección absolutamente planificada por Dios de dónde tenían que ir, ¿vale? Y observar la valentía de estos hombres, a pesar de la opresión que vivieron. Como sabemos, Pablo lapidado en Listra, y etcétera, etcétera. Violencia con la que fueron tratados y sobre todo experimentar juntos cómo Dios obra a favor de ellos y les usa para alcanzar a muchas personas con el Evangelio, es una maravilla. Y había una estrategia de parte de Dios mismo, porque les guiaba a las ciudades en particular que Él quería que visitaran, donde predicaban el Evangelio y era como poner todo eso en un río y muchos afluentes surgían porque eran lugares claves donde mucha gente pasaba y la palabra de Dios era extendida y extendida hacia muchos lugares, ¿no? Y me decía para mí mismo, ayer, dice, Dios sigue siendo el mismo, sigue actuando de la misma manera en medio de su pueblo con poder, pero nos preguntamos, como aquella canción de Marcos Vidal, no sé si la acordáis, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos hombres como Pablo? ¿Dónde están aquellos hombres como Timoteo y Silas? Silas, hola, buenos días. Silas, muy bien. Bueno, aquí tenemos un Silas, fenomenal. ¿Dónde están aquellos hombres que dejaron todo por seguirle a Él? Dios sigue siendo el mismo, pero ¿dónde están aquellos
que quieren servirle y que dicen, yo estoy dispuesto. Vamos a leer, mira, quiero que os quedéis con esta foto, porque es la Vía Egnatia y es por donde pasaron, y es una foto actual de estas vías romanas indestructibles, que es por donde pasaron ellos, pues prácticamente desde el mar Egeo hasta el final para cruzar Atenas. Así que he llamado Tesalónica, Berea, que son las ciudades que vamos a tocar, y la predicación en Macedonia. Así que vamos a empezar por el versículo 1 del capítulo 17. Dice así la palabra del Señor. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, aunque yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Seguimos siendo testigos de cómo Dios obra a través de sus hijos, pasando de ciudad en ciudad. La caminata no se ha terminado, el viaje no se ha terminado y ellos siguen. Es un Dios de milagros que les protege en medio de la persecución. Eran guiados por el Espíritu Santo, son llamados a ir a determinadas ciudades, como hemos dicho antes. Es una estrategia tejida por Dios para alcanzar las naciones. Dios sigue siendo el mismo, pero como he dicho, ¿dónde están aquellos hombres? Tesalónica, que es el lugar donde nos vamos a centrar mayoritariamente, porque Lucas pasa muy por encima de Anfípolis y Apolonia. Lo que nos dice, hay una distancia más o menos de 50 kilómetros entre las dos ciudades, ¿vale? De Filipos a Anfípolis, y allí hicieron noche. Y después salieron y fueron a Apolonia, e igualmente hicieron noche allí. Y después la meta era Tesalónica, que era la capital de Macedonia, ¿vale? ¿Por qué no pararon en estas dos ciudades? Muy posiblemente porque no había una sinagoga. Y la comunidad judía estaba localizada allí en Tesalónica. Recordemos la visión que Pablo tuvo de un macedonio que les pedía ayuda, decía, ven, ayúdanos. Pues ahora estaban justo allí, en el centro administrativo de Macedonia, en la capital de este lugar. Ahí veis a unos jóvenes con la bandera de Grecia, y esto es precisamente en Tesalónica. Fijaros qué jovencitos estábamos, ¿no? Entonces, ahí está Mili y un servidor en uno de los barcos ahí pasando por el mar. Bueno, era un lugar, como he dicho, un centro administrativo. Era una ciudad libre, que es muy interesante. Esto es algo que los romanos daban, pues vamos a pensar, lo podemos comparar con un esclavo y un libre, ¿vale? Había la mayoría de las poblaciones que estaban bajo el yugo romano, pues tenían gobernantes, gobernadores, jueces, etcétera, etcétera. Podemos recordar a Pilato, pero sin embargo esta era una ciudad libre, no estaba bajo el yugo de los romanos, y entonces tenían ciertas libertades, tenían sus propios jueces. Para que os hagáis una idea, también era una ciudad de unos 200.000 habitantes, que era una ciudad bastante grande.
Era un lugar estratégico por tener muy buenas comunicaciones por mar y terrestres. Era un lugar muy comercial. Había 2 ríos que desembocaban en esa zona. Entonces, el lugar era tan fértil que había muchísimo comercio y, pues claro, muchos venían en barco para llevar los alimentos, también por las buenas vías que había, como esta ruta romana, ¿vale? Esta calzada romana, entonces tenían buenas comunicaciones. Y llegó a ser la base para la predicación en Macedonia y Grecia. Y tengo algún versículo en 1 Tesalonicenses 1, versículo 8, que, bueno, pues pone énfasis en esto mismo, que era una base desde la cual el Evangelio era sembrado por toda esa zona hasta Grecia. ¿Vale? Dice así, 1 Tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Me quito la mascarilla porque no me he dado cuenta y vivimos con este cacharro, pero hay suficiente distancia para que pueda quitármela y estar un poco más cómodo. Y ya sabemos la estrategia de Pablo. Cuando llegaba a una ciudad en la cual había una sinagoga, aprovechaba la ocasión y allí se presentaba para poder predicar. Decía que primero predicaba a los judíos, pero muchas de estas sinagogas tenían muchos gentiles, personas que se habían acercado a la religión judía y eran simpatizantes y visitaban las sinagogas. Y también había muchos conversos al judaísmo que no habían sido circuncidados por ser gentiles, ¿vale? Y otros simpatizantes. Por lo tanto, el centro, las sinagogas, y en este lugar, que era una ciudad importante con muchos habitantes, era una sinagoga muy relevante, con muchas personas. Algo muy curioso, y esto sí es un cambio en cómo enseñaba Pablo en las sinagogas, era que estuvo predicando entre ellos, nos dice, 3 sábados consecutivos, 3 semanas, ¿vale? Pero hay una palabra ahí que nos sorprende un poquito y que dice, y discutía con ellos, ¿vale? Discutía con ellos. Bueno, yo me imagino a Pablo discutiendo con una congregación grandísima, uno con otro, y ahí y otro, y otra pregunta y otro, y él hablaba y yo creo que era como una especie de debate bien organizado, donde explicaba el Evangelio, contestaba las preguntas que le hacían y, bueno, era un poco esta interacción, ¿vale? No se entiende que no se quedaron allí durante 3 semanas solamente. Nos dice que predicó en las sinagogas durante 3 semanas. Pero sabemos por ejemplo, la iglesia de Filipos, lo tenemos en la carta a Filipenses, que ellos mandaron 2 ofrendas a Pablo para ayudarle en la economía mientras estuvieron allí. Y también sabemos que Pablo, en el tiempo que estuvo allí, estuvo trabajando, porque él no quería ser una carga económica para los creyentes que muchos eran tan nuevos que él no quería ser una carga económica en ese tiempo. Entonces se piensa que estuvo trabajando ahí haciendo tiendas de campaña o cosiendo tiendas de campaña. Así que entendemos por estos motivos que no estuvo solamente 3 semanas ahí. Y en este espacio de tiempo estuvieron predicando a los gentiles, como pasó en Filipos. En Filipos fue en una reunión de oración que tenían unas mujeres, pues seguro que aprovecharon en los sitios donde podían para seguir predicando el Evangelio.
Ahí lo tenemos. ¿Y cuál es el modelo? ¿Cuál era el centro de la predicación de Pablo? Fijaros que nos dice claramente, versículo 3, que era Cristo. Cristo. Es decir, he estado en muchísimas predicaciones desde los 16 años que conocí al Señor, y como vamos con la librería cristiana a muchos sitios, he escuchado muchas predicaciones en las cuales te ponen un texto bíblico, un versículo, y te cuentan todo tipo de anécdotas, situaciones, cosas que realmente no tienen que ver en muchos casos con la palabra. Ilustraciones, ilustraciones y un versículo. No, él predicaba a Cristo, y lo que les predicaba, dice versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que no podía estar más centrado. Él predicaba sobre su Salvador, sobre el Redentor del mundo, sobre aquel don maravilloso que Dios había dado, que era su único Hijo, que vino a hacer una obra en particular, que vino a vivir, a proclamar el Evangelio, ¿vale? A proclamarle el arrepentimiento y el perdón de pecados, y a morir en una cruz por los pecados de la humanidad, para salvar a todos aquellos que se acercan con fe a Él. Esto es de lo que predicaba. Y evidentemente, al ser judíos, pues también les indicaba que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Ellos esperaban un Mesías. Mira, es Jesús, a quien acababan de crucificar hace poco tiempo. Es Jesús. Y era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Así que él explicó y demostró que el Cristo tenía que sufrir y resucitar de la muerte. Esto era esencial, que aquellas personas lo pudieran escuchar claramente. Me recordaba bastante a Josh McDowell, un poco la manera, digamos, de este debate que suscitó allí en la sinagoga, ¿no? Durante esos días. Josh McDowell, que es un gran apologeta, defensor de la fe, el autor de Evidencia que exige un veredicto, un libro pues muy bueno, muy usado, que deberíais leer cada uno de vosotros. Josh McDowell iba a las universidades y creaba foros de discusión entre los estudiantes, explicando las profecías y las evidencias que había sobre Jesús, sobre su nacimiento, sobre su muerte y sobre su resurrección, y que realmente era el Hijo de Dios que había venido a este mundo con el fin de salvar a la humanidad y a todos aquellos que le recibieran como Señor y Salvador. Sé que en universidades, a través de GBU, aquí en España, por medio de otras entidades, RZ, etcétera, etcétera, se ha intentado hacer este mismo tipo de debates con personas, con estudiantes que tenían inquietudes, ¿no? Y que son invitados a este tipo de reuniones, ¿vale? Y eso es algo muy bueno. Y el modelo de la predicación de Pablo es el modelo de Jesús, no puede ser otro. Y podemos buscar en Lucas 24, pero recordamos aquel momento que en el camino de Emaús se aparece, después de resucitar, se aparece a dos discípulos y les habla de las Escrituras. Y lo vamos a leer. ¿Cuál es la reacción de Jesús
y cómo él comunica el mensaje. Entonces, capítulo 24, versículo 25 en adelante, dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esto es lo que hacía Pablo cuando estaba en las sinagogas. Era decirle: mira, esto se refiere a Jesús. Este Mesías prometido es Jesús. Versículos 44 en adelante, Jesús mismo con estos dos discípulos, y les dijo: estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Les habló a sus discípulos que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Estaba haciendo exactamente, siendo obediente exactamente a estas palabras. Desde Jerusalén, toda esa ruta predicando a todas las naciones. Allí estaba, en Macedonia. Pablo abre las Escrituras y explica a ese público que tiene que era absolutamente necesario que ocurriera lo que acababa de pasar, porque ellos no esperaban un Mesías muerto. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y un justo debería morir por los injustos. ¿Había un justo en la tierra que pudiera ser la víctima perfecta, idónea, que no hubiera pecado nunca? Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, que, como sabemos, nunca hizo maldad, nunca hizo pecado. Nos dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahí nos habla de la muerte, de su cuerpo, muerto en aquella cruz. Nos habla de la vida al ser resucitado, al ser levantado de los muertos. Y para los judíos es verdad que era difícil comprender, como ya creo que he comentado en alguna ocasión, sigue siendo difícil para ellos entender que Jesús moriría en una cruz. Aquel lugar potro de tortura, digamos, para los delincuentes, los peores delincuentes.
y además que dice la Escritura que maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces ellos no podían entender que este Jesús, que era colgado en una cruz, recibiera la maldición de Dios. Y nosotros sí podemos entender que Jesús recibió sobre sí mismo una maldición que nos correspondía sufrir a nosotros. Él llevó el pecado. Él recibió la distancia con su Padre. Su Padre se apartó porque no podía tener contacto con el pecado, y Él llevaba sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Nos dice el resultado de estas predicaciones de Pablo en Antioquía es que algunos judíos creyeron, muchos gentiles griegos y además mujeres influentes de la sociedad de allí. Y vamos a ir a la reacción. Versículo 5 en adelante. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y obtenida la fianza, versículo 9, de Jasón y de los demás, los soltaron. Me podría poner un poco en el lugar de aquellos judíos que habían puesto aquella sinagoga, que quizá iba bastante bien, tenía sus simpatizantes, tenía aquellos conversos al judaísmo, y que de repente llega Pablo y sus compañeros y predican el Evangelio, y tenía que haber sido doloroso para ellos ver que mucha gente sale de su congregación, ¿no? Y dice la Escritura que se llenan de celos. Y fijaros la forma tan radical que actúan, como hicieron con Jesús. Digamos, levantaron la turba, animaron a la gente a usar hasta la violencia, de tal manera que nos dice que esta turba, este gentío, enfadado, pero bien enfadado, asalta la casa de Jasón para conseguir atraparlos y hacerles daño, claro. Pero como no se encuentran allí, pues cogen a Jasón y a algunos de los hermanos que están allí en la zona y lo llevan ante las autoridades de la ciudad. Como hemos dicho, estas autoridades eran ciudadanos escogidos por los mismos habitantes de Tesalónica. Por lo tanto, no eran del grupo minoritario judío, ¿vale?, que eran los que estaban acusando a Jasón y a los misioneros, y tampoco eran ciudadanos romanos. Y eso es interesante porque pasaba en muy poquitas partes de aquel mundo donde el Imperio Romano pues pisoteaba los derechos de cualquiera. Solamente había que el gobernador romano del momento dijera muerto y muerto, ¿no? Y pues las noticias vuelan y acusan a Pablo y a sus compañeros de ir trastornando y alborotando al mundo, y ahora están aquí, en nuestra ciudad. Mira, han pasado por todas estas ciudades
Pero ahora están aquí en Tesalónica, alborotando a la gente, creando problemas y usan la misma estratagema que usaron con Jesús, porque buscaban deshacerse de ellos. Aparte de trastornar y alborotar a la sociedad, como era la primera acusación, ponen una acusación mucho más seria. Estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y esta acusación sí era importante, porque aunque tenían privilegios, no podían incomodar a los romanos. Así que tenían que tener cuidado con eso. Entonces, cogieron a Jasón, a los acompañantes que también habían detenido, y les pusieron como una fianza y les dejaron libres. Y esto fue un tropiezo grande, porque termina siendo a la puerta de salida para Pablo de aquel lugar, porque Pablo no quería que si seguían aquellas protestas y todo lo demás, Jasón perdiera aquella fianza y fuera encarcelado. Pero fijaros que a pesar de que Pablo y sus compañeros salen de la ciudad, sabemos que la persecución siguió sobre aquellos creyentes, jóvenes creyentes, aquellos que habían conocido al Señor en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 2:14. A ver si alguien lo puede leer. Venga, así entramos un poco en una dinámica y no os dormís. Primera de Tesalonicenses 2:14. Dice Pablo a los tesalonicenses en una de las cartas, después les dice exactamente esto. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Así que ahí está ilustrando Pablo lo que fue una realidad. Ellos padecieron la persecución, supongo el martirio, supongo muchísimas de las cosas que habían padecido las iglesias en Judea. Y con todo dolor para Pablo, mientras los magistrados mantuvieran firme aquella decisión, él no podría volver a Tesalónica. Y hay algo que hasta me conmovió cuando lo estaba leyendo, bueno, porque lo tenía fresquito ahí, ¿verdad? Pero que en las palabras de Pablo delata claramente el amor que Pablo tenía por ellos. Fijaros, primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Él estaba lejos de Tesalónica. Sabía que estaban pasando por el dolor de la persecución. Y él se dolía, claro, con sus hermanos que estaban sufriendo. Y dice así, Primera Tesalonicenses 3, del 1 al 3, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, hermanos, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y aquí hay muchas cosas, seguramente podríamos hacer una predicación solamente de este texto. Pero resalto este amor
de Pablo hacia sus hermanos en Tesalónica, que decía, no pudiendo soportarlo más, tuvimos que enviar a Timoteo. Enviamos ayuda para confortaros, porque sabemos que Timoteo iba a tener las palabras que el Señor le iba a dar para confortaros, para animaros, para levantaros, porque si estáis en aflicción, que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Algunos creyentes piensan que esto es una vida de rosas. Los creyentes que predican el Evangelio y que son fieles a la palabra del Señor van a tener una reacción de parte de sus familias, de parte de sus vecinos, de parte de sus amigos, de parte de sus compañeros de trabajo. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Vamos a pasar a Berea, porque lo que ocurre es que tienen que salir de Tesalónica por aquella decisión de las autoridades de Tesalónica. Y dice el versículo 10 en adelante, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden de Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. A escondidas otra vez, como es la historia en cada ciudad que han visitado, para proteger a Pablo y a Silas, los sacan de la ciudad y los guían hasta Berea. Perdón, que estoy ahí ya. Pero, bueno, algo muy interesante, también interesante porque es algo que debemos darnos cuenta, algo para notar, es que más o menos viajaron una noche y 2 días para llegar a esta ciudad, ¿vale? Y lo primero que nos dice es que no pierden el tiempo. Sin respiro, lo primero que hacen no es ir a la cafetería de turno para desayunar. Habiendo llegado, entraron en la sinagoga de Berea. De verdad que esto de verdad me impresionaba. Es decir, bueno, oye, vamos a tomarnos una semanita de respiro, porque después de lo que hemos vivido, después del susto que nos han dado, y pues me sorprendía, en cierta manera, la pasión por la predicación de la palabra que tenían estos hermanos. Me admira que después de tanto rechazo, persecución, violencia, solamente Dios puede encender una mecha así en la gente. Solamente Dios podía poner este deseo irrefrenable en Pablo y en sus compañeros, de no perder el tiempo. Pero también recordaba que había algo
que tenían muy cerquita que es verdad que les había espoleado, que les había empujado. Jesús resucitado, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, estos son hechos que habían empujado a los apóstoles hasta el punto de dar todo, hasta de entregar sus vidas hasta el martirio. Como dice la tradición, menos Juan, todos fueron martirizados. Sí sabemos que estos judíos de Berea, al escuchar la palabra predicada por Pablo, tuvieron una actitud muy diferente. Nos dice Lucas que eran más nobles que los de Tesalónica. Recibieron la palabra con gran anhelo, examinaban estudiando seriamente todo lo que escuchaban. Y fijaros que el nombre Berea, y hay un seminario por ahí que se llama Berea, aquí en España, pero ha terminado siendo un sinónimo de estudio bíblico serio, por los que desean saber más de Dios y estudian pues con ahínco la palabra de Dios. La actitud de estos hermanos, fijaros, hay que buscarla en su receptividad y en su amor por la palabra de Dios. Ellos tenían el Antiguo Testamento, entonces Pablo les predicaba sobre el Antiguo Testamento, como hemos visto anteriormente. Les hablaba de Jesús en el Antiguo Testamento, les hablaba del Mesías en el Antiguo Testamento y también apuntaba al Jesús que había sido clavado en una cruz, muerto y resucitado al tercer día. ¿Qué hicieron ellos? Examinaron cuidadosamente las palabras de los misioneros para efectivamente descubrir que éstas correspondían con lo anunciado con los profetas y que el cumplimiento de éstas estaban en Cristo. Es decir, llegaron a un convencimiento de que efectivamente todo aquello que hablaban los profetas, los salmos sobre el Mesías, se cumplieron en Jesús. Y el resultado es una gran convicción. Muchos judíos creyeron. Tesalónica, unos pocos. En este caso, muchos judíos creyeron y aceptaron a Jesucristo. Y a diferencia de Tesalónica, como he dicho, unos pocos. Y con estos un gran número de prominentes mujeres griegas y no pocos hombres, nos dice la Escritura. La predicación llevó mucho fruto. Y seguro que con ello gran gozo. Recuerdo el gozo que trae a mi vida el hecho de que alguien conozca al Señor por la predicación de la palabra. Aviva la iglesia cuando jóvenes o cuando una persona llega y acepta al Señor Jesús, viendo este primer amor, viendo un arrepentimiento genuino, viendo este amor por el Señor y sus cosas. Y hay gozo en el cielo, un gozo tremendo cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Es un gozo indescriptible. El versículo 13 nos habla de nuevo de la reacción del enemigo. Entonces, cuando llega la noticia a Tesalónica de que de estas conversiones, mandaron a gente a Berea para agitar y alborotar a las multitudes. El patrón se repite: Antioquía de Pisidia, Iconio, Filipos, Tesalónica, Berea. Cuando predicamos el Evangelio, vamos a tener dos posibilidades. Una, que las personas acepten a este Cristo que predicamos y podamos experimentar el gozo de la salvación de otros. Pero también vamos a experimentar el rechazo. Aceptación o rechazo.
es el resultado de la predicación. A veces indiferencia, que es peor. Si nos callamos, si no predicamos el Evangelio, pasamos desapercibidos, no vamos a experimentar nada de esto. Quiero concluir pues con varias cosas de las que hemos visto. Creo que hay una urgencia por la predicación del Evangelio. No podemos quedarnos callados. Ponía aquí en mi pensamiento que la gente se muere cada día y se va sin Cristo. Cristo es lo que hemos de predicar. Era necesario que Él padeciera y muriera y resucitara de los muertos. Solamente su obra tiene el poder de salvar. Y Dios entrega a su Hijo como la víctima sin defecto del sacrificio, para morir una vez y para siempre por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Hay personas que llegarán a conocer a Cristo y también puede resultar la predicación del Evangelio en una oposición muchas veces feroz. No debemos extrañarnos. Si no tenemos oposición, debemos preguntarnos qué estamos haciendo. Y aprendemos de los judíos de Berea el amor por la palabra del Señor. Conocerla, preguntar, estudiar, hasta llegar a la conclusión de que el Mesías anunciado era el mismo Jesús. Conocer la palabra de Dios es muy importante y tanto más obedecerla. Recuerdo que en nuestra iglesia, cuando era un jovencito, yo me convertí con 16 años y al pasar el tiempo allí en la iglesia de Hortaleza, siempre decíamos, bueno, si hay algo que no entendéis, por favor, al final del culto, venid y preguntarlo. Preguntar. No os quedéis. Si hay algo que no lo veis en la Escritura de lo que se está predicando, preguntar, decirlo. Porque la persona que tiene el privilegio y la responsabilidad de predicar la palabra puede explicártelo si tienes alguna duda. O, desde luego, los que tenemos la bendición y la responsabilidad de predicar el Evangelio, tenemos que predicar la palabra, no predicar un cuento o otra cosa que no está en la Biblia. Por lo tanto, hay que decirlo, hay que exponerlo. Esto es lo que hacían los cristianos de Berea. Iban a la Escritura y se comían la Escritura y les decían algo y iban a la Escritura para ver si realmente correspondía aquello que les habían predicado con lo que la Escritura decía. Si estamos dispuestos, Dios nos guiará de un sitio para otro, de una persona a otra, aún usando la tribulación o lo que sea necesario para movernos. Yo estoy seguro que muchas de estas tribulaciones, de muchas de estas situaciones de salida de la ciudad, era que Dios les estaba diciendo, salta a esta ciudad, salta a la otra, predica el Evangelio en la otra. No te acomodes. Es decir, una manera de acomodarnos es que el Señor nos zarandee, efectivamente. ¿Estamos dispuestos? Esa era mi pregunta. Nos falta como iglesia mucho del fuego y del amor por el Señor que caracterizaba a aquellos primeros creyentes de la iglesia. Necesitamos ser espoleados, empujados por el Espíritu Santo para ser instrumentos poderosos en sus manos y que muchas vidas sean cambiadas a través de su Espíritu Santo
y de sus instrumentos, que somos su iglesia. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchas oportunidades a nuestro alrededor de compartir la esperanza que hay en Cristo Jesús. Es un tesoro que no podemos guardarlo en la chaqueta ni en el bolso, bien guardadito, que no se vea. Es un tesoro que somos llamados a proclamar, a anunciar. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, primero por empujar, poner el deseo ferviente en Pablo, en Timoteo, en Silas, en Lucas, de no importaba el precio, sino que el mensaje del Cristo que padeció, murió y resucitó para salvar a esta humanidad perdida, para salvar a las personas que están a nuestro alrededor, que todavía no te conocen, fuese predicado. Gracias por guiarles y gracias por guiarnos a nosotros también. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos este empuje, esta carga por la gente que no te conoce, Señor. Danos fuego para arder por ti, para arder por el Evangelio, para que realmente tu palabra sea predicada. Y, Señor, pues somos tus misioneros, tus enviados, cada uno de nosotros, en el lugar donde nos has puesto. Como iglesia local aquí en Alcalá, en este barrio. Como personas, como creyentes individuales en el lugar donde tú nos has colocado, en el trabajo donde tú nos has puesto, en la familia donde nos has puesto, con los amigos que tenemos a nuestro alrededor. Danos valentía para poder compartir el Evangelio que les puede salvar por la eternidad. Danos también el denuedo que necesitamos. Danos la ocasión perfecta que tu Santo Espíritu provee cuando oramos y tenemos esta actitud de querer compartir el Evangelio con otros. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.